Bien, vamos entonces con el ejercicio práctico. Análisis, estoy en la diapositiva 14. Pasos a seguir. Tienen que redactar un texto, escuchen bien, tienen que leer la fuente, ¿sí? Y con respecto a esa fuente, redactar un texto que explique el conflicto al que se refiere la fuente. ¿Sí? Ustedes tienen que detectar cuál es el conflicto, ¿sí? Y detectarlo en esa fuente, ¿sí? Tienen que detectar el conflicto, explicarlo. Entonces, tienen que seguir el orden de las preguntas guía, no escriban las preguntas, simplemente el ensayo es ir hablando teniendo la guía a mano y en cuenta. Entonces, diapositiva 15. Ejercicio de análisis de fuente histórica. ¿Qué vamos a analizar? Vamos a analizar la columna editorial de una publicación periódica porteña del siglo XIX, más concretamente el Diario de la Nación, el editorial del día 4 de marzo de 1880. Esa es la fuente de analizar. ¿Qué tipo de fuente es? ¿Es primaria? ¿Es secundaria? Lo dejo a su criterio, ¿sí? Piensen bien cuál es la diferencia entre una fuente primaria y una secundaria. La primaria es la voz del autor, la secundaria es alguien que interpreta o analiza a ese autor y que nos sirve como historiadores conocer esa interpretación o ese análisis para después hacer algo nosotros, ¿sí? Así que bueno, piensen bien, ¿es primaria? ¿Es secundaria? ¿Cuál es el formato físico de la fuente? En este caso, imágenes digitales extraídas del campus virtual, porque no van a poder ir al museo, biblioteca y archivo histórico municipal donde está el ejemplar en papel. En la diapositiva 17 tenemos la tapa del diario, un fragmento, que es el que nos certifica la fecha de publicación, ¿sí? Con esto sabemos exactamente cuándo fue publicado, ¿sí? A dónde y cuándo. Buenos Aires, 4 de marzo de 1880, que es lo principal a verificar. Lugar y fecha de publicación. Y el nombre de la publicación también, que ahí se ve poquito, que dice La Nación. Seguimos en el origen de esta fuente. Ya dijimos que es una columna editorial, dijimos la fecha de publicación, dijimos el lugar de publicación y el autor, el autor es Bartolomé Mitre, ¿sí? Ayudita grande, que igual está acá en el PowerPoint. Bueno, acá tenemos que hablar sobre los datos pertinentes referidos a Bartolomé Mitre, autor de esta columna editorial. ¿Quién es? Bueno, en primer lugar es el dueño del diario, ¿sí? No es un empleado que lo mandaron a escribir algo, es el dueño. Segundo, estamos en la época del diarismo, o sea que el dueño del diario escribe y eso que él escribe es parte de su proyecto político personal. Tiene un interés creado propio en lo que sea que está diciendo. Se trata además de un personaje histórico, sabemos quién es, fue militar, fue político, fue expresidente de la Nación, fue periodista combativo, ¿sí? También. ¿Y qué más? Que sea pertinente, que sea importante, que sea un detalle que cambia todo. Es opositor al oficialismo de ese momento. ¿Qué evidencia tenemos de eso? ¿Cómo podemos decirlo así tan sueltos del cuerpo? Él es opositor. ¿Cómo sabemos eso? Necesitamos una evidencia científica. En la diapositiva número 19 está la imagen que está en el campus, que ya les hablé, donde figura arriba del título del editorial la propaganda que se le hace al gobernador de la provincia de Buenos Aires como candidato para la presidencia, que venía un recambio presidencial. 1880 fue cuando hubo elecciones y subió finalmente Roca, ganó Roca la contienda. Entonces sabemos que Roca, porque
hemos hecho investigación histórica y porque conocemos el contexto, sabemos que obviamente Carlos Tejedor no era el candidato del oficialismo, todo lo contrario, era oposición, y entonces si Mitre le hacía propaganda a la oposición, él era opositor, ¿verdad? Era opositor al gobierno de turno. En otras palabras, era opositor a Avellaneda, que era el presidente aún en ese momento. Más adelante, en ese mismo año, el presidente sería Roca. Bien, entonces, ¿cuál es el propósito de la fuente? ¿Por qué existe? ¿Sí? ¿Qué propósitos tuvo? ¿Qué objetivos? Bueno, está causada, la causa es porque existía el diarismo y se hacía política a través de los diarios. La intención de Mitre es hacer oposición, ¿sí?, al sistema, es manifestar su oposición. ¿Por qué Mitre elige este formato? Bueno, lo hemos dicho, porque era el formato por excelencia, era la manera por excelencia de hacer política. ¿A quién se dirige Mitre? ¿Quién cree él que va a leer su columna? Bueno, acá también remítanse a lo que hemos dicho sobre la ciudad de Buenos Aires, 180.000 habitantes, 60.000 alfabetizados, 5.000 lectores, ¿sí?, de diarios. Entonces se está dirigiendo a la capa más educada, más instruida. En otras palabras, también se está dirigiendo a la dirigencia. Entonces, y como toda editorial, como toda columna editorial, por lo general se dirige a los líderes de opinión. Bien, entonces ese es su público, los líderes de opinión, la dirigencia. Y tanto la tropa propia, ¿sí?, como aquellos en contra de quien él está, que es el gobierno. Les habla al gobierno a quien él se opone muy especialmente en este editorial. ¿Qué dice el editorial? Bueno, van a tener que leerlo. Es difícil, tiene un lenguaje complejo, ya lo he dicho antes, ¿sí?, pero van a tener que leerlo y utilizar sus capacidades de lectura de textos, ¿sí?, para poder descifrar de qué se trata. Utilicen, cuando argumenten qué dice el editorial, utilicen citas que validen, que sostengan esos argumentos, ¿sí? Bueno, Mitre se queja de que el gobierno no permite esto y aquello y lo demás allá. 2 puntos, la cita, ¿sí?, abren comillas, cita, cierran comillas, que sea el sustento de ese argumento. Bien, más allá de las palabras, acá viene la parte más importante, ¿sí? Más allá de las palabras que están escritas en este editorial, ¿cuál es la verdadera intención de este editorial? ¿Qué hay debajo de la superficie discursiva? ¿Sí? En política, por lo general, como dicen en el campo, ¿no?, son como los teros, gritan en un lugar y ponen los huevos en el otro, ¿sí? Entonces, por eso es que hay que estar muy atento a los gritos del tero, porque mientras que grita por allá, en realidad tenemos que estar mirando acá, a ver dónde está la verdad, ¿sí? Estamos hablando de política, por eso es muy interesante, muy importante ver qué hay debajo de las palabras de Mitre en este editorial. ¿Qué dice el editorial? Diapositiva 21. Título: La 12ª reunión del tiro nacional. Bueno, refiere que el gobierno nacional, o sea, dice, este editorial se queja porque el gobierno nacional de Avellaneda intentó impedir que los aficionados a tiro al blanco, ¿sí?, a tiro al blanco, se reúnan en un lugar, una sede llamada Tiro Nacional. Impidió esa reunión. Ellos se querían reunirse y practicar, hacer tiro al blanco, y viene el gobierno y les dijo: no se pueden reunir afuera, nada. Y entonces Mitre se queja, y esto es un atropello a la libertad. ¿Por qué no? Como somos aficionados, qué sé yo, somos un club de tiradores al blanco. No uso esas palabras, obviamente, son las que uso yo para que ustedes comprendan de qué se trata. Y no nos dejaron
reunirnos para practicar, etc. Y lo hicieron con el argumento de los fusiles, de los cañones y de las lanzas, en otras palabras, amenazándonos directamente con violencia. Entonces él considera que esa reunión, que fue impedida o prohibida por medio de un decreto del gobierno, él considera que es un derecho, ¿no? Que tienen derecho, ¿no? Esto es una conquista, ¿no? Y ahí están las palabras, léanlas ustedes en la diapositiva 21, los argumentos que él utiliza, porque esto es un derecho. Todos los argumentos con los que él refuerza su postura del derecho a esta reunión de hombres aficionados a las armas. Incluso, acá digo, ¿por qué es importante leer entre líneas? En el último punto, diapositiva 21, dice: también considera que prohibir la reunión es peligroso. O sea, Mitre considera y dice, en su texto, que prohibir esa reunión puede ser peligroso. ¿Por qué? Entonces él dice: fue en el hecho un acto que pudo convertirse en una revolución o resolverse en un conflicto sangriento. ¿Qué lectura podemos hacer de estas palabras? Es una amenaza velada, como diciendo: ustedes nos prohíben y están jugando con fuego, porque en cualquier momento esto se transforma en una revolución. Bien, antes de ir a la diapositiva 22, preguntémonos: ¿por qué va a hacer un editorial Mitre para quejarse de que no lo dejaron jugar al tiro al blanco? ¿Vale la pena hacer un editorial todo lleno de quejas y vehemente, diciendo: miren que hasta pudo terminar muy mal esto, pudo terminar una revolución? ¿Todo porque no lo dejaron practicar el tiro al blanco? ¿Realmente es así? ¿Qué subyace bajo esas palabras? ¿Sí? En otras palabras, como dice la diapositiva 20, ¿cuál es la verdadera intención del editorial? ¿Qué subyace bajo la superficie discursiva? Y aquí es donde cobra importancia nuestros conocimientos históricos sobre el contexto que vivía Argentina en ese momento. El tiro federal o el tiro nacional, donde estos hombres iban a hacer supuestamente prácticas de tiro al blanco, en realidad, además de practicar tiro al blanco, hacían maniobras militares y se entrenaban. Y se entrenaban para un posible conflicto armado, o parecía que se estaban entrenando para un conflicto armado, estos grupos de hombres que se sabía que eran opositores al gobierno nacional de Avellaneda. Entonces Avellaneda, al ver estas maniobras, las prohíbe. Dice, el decreto dice: se prohíbe toda reunión de hombres armados. ¿Sí? Eso es lo que dice el decreto, léanlo en el texto. No dice se prohíbe practicar tiro al blanco, ¿sí? Se prohíbe la reunión de hombres armados. En otras palabras, no se prohibía la aportación de armas, lo que se prohibía era la reunión de hombres armados. Y eso es algo que está prohibido en todos los países del mundo y lo estuvo siempre, la reunión de hombres armados. Vos podés tener armas en tu casa, no pasa nada en Estados Unidos, pero ya una reunión de muchos hombres armados, todos juntos, practicando maniobras militares, eso es otra cosa, ¿sí? Y eso fue lo que prohibió el gobierno de Avellaneda, porque temían que estos opositores a su gobierno se alcen en armas contra el gobierno, ¿sí? Ese era el temor. Bien, entonces esa es la verdad que subyace bajo este texto. Bien, validez de la fuente, diapositiva 22. Acá es donde, ¿por qué consideramos que la fuente es válida? ¿Por qué llegamos a esta conclusión y usamos esta fuente para llegar a esta conclusión? Bueno, porque sabemos quién es Mitre, ¿sí? Tenemos todos sus datos biográficos. Sabemos qué es lo que estaba pasando en ese momento a nivel político. Sabemos que Avellaneda estaba concluyendo su presidencia y él iba a dejar a Roca como su sucesor. Roca era su amigo, los dos eran tucumanos, eran compadres, ¿sí? Recordemos el sistema
de recambio de gobierno de la época, no había elecciones democráticas. Entonces el que se iba ponía a alguien que lo reemplazara. Y Roca era el hombre fuerte del momento, muy aceptado y admirado, y además era amigo de Avellaneda. Los dos eran tucumanos. Creo, no sé si no eran concuñados o algo así. Bueno, eran compadres. Y entonces, y Mitre venía estando en contra del gobierno nacional desde siempre. Él venía con su proyecto político desde hacía mucho, era porteñista, no quería saber nada con que venga un tucumano, porque ¿cuál era el...? Y acá es donde también cobra importancia los conocimientos históricos de aquel que analiza e investiga. ¿Cuál era el conflicto eterno que todavía no estaba del todo resuelto? ¿Lo saben? ¿Alguien quiere levantar la mano? Qué suerte que estamos de manera virtual, si no elegiría a alguno de ustedes para que me lo cuente. Bien, el conflicto entre Buenos Aires y el interior, ¿sí? A causa de la aduana. Si ganaba Mitre, o el candidato de Mitre, Buenos Aires seguía perteneciendo a Buenos Aires, o sea, el puerto de Buenos Aires no se iba a compartir con nadie más. Si ganaba Roca, el puerto de Buenos Aires se iba a nacionalizar y la renta aduanera iba a ser para todos. Entonces ese era el verdadero eje del conflicto, ¿sí? Por eso Mitre apoyaba a Tejedor, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿no? En fin, eran los intereses de Buenos Aires en contra del resto del país. Al ser Avellaneda tucumano y Roca también tucumano, obviamente ellos representaban los otros intereses, no eran porteños. Bien, ¿cómo se resuelve esto finalmente? Todavía no se los voy a decir, ¿sí? Bueno, ya se sabe que Roca fue el próximo presidente, esa parte la sabemos. ¿Qué fue lo que sucedió en el medio? Bueno, entre este editorial y la asunción de Roca, deberían ustedes investigarlo. Tal vez se los cuente ahora y se me escape y se los cuente. Bien, diapositiva 22. ¿Cuáles son las circunstancias que rodean a la fuente? Yo, a nivel periodístico, bueno, ¿había libertad de expresión? Sí, había, y más o menos había libertad de expresión. Tal es así que Mitre publica esto, ¿sí? De todas maneras, a Mitre le cerraron el diario varias veces, como ya lo dijimos antes. Cada vez que se pasaba de rosca, le cerraban el diario. Bien, ¿qué relevancia tenía la nación? Ya hablamos bastante de eso. ¿Cuál era el conflicto vigente en el momento que se publica la fuente? Se los acabo de decir recién, el conflicto entre Buenos Aires y el interior. ¿Cómo se sitúa Mitre en dicho conflicto? ¿Toma partido? ¿Es neutral? ¿Es protagonista? ¿Ustedes qué piensan? ¿De qué manera la fuente refleja la perspectiva de Mitre? ¿Sí? Acá busquen una cita que refleje esta perspectiva, ¿no? Esta opinión que él está vertiendo. ¿De qué manera esta fuente refleja los hechos o conflictos? Fíjense si pueden encontrar una fuente, una cita al respecto. Bien, diapositiva 23, validez en cuanto a origen y validez de los contenidos. Bien, ahí tenemos algunas citas, ¿sí?, como ejemplos de la postura de la nación, o sea, de Mitre. Hay dos citas y después hay evidencias del conflicto, además de las palabras que abren el editorial. Hay un par de citas que demuestran que había un conflicto, ¿sí? Que esto efectivamente es una queja, este editorial. Lo voy a dejar para que ustedes lo lean y lo analicen. Limitaciones de la fuente. ¿Qué datos faltan en esta fuente? ¿Qué cosas no podemos averiguar? ¿Hay formas de compensar estos datos faltantes? ¿Vos crees que Mitre omitió algún dato importante a propósito? ¿Qué parte de la historia del conflicto no podemos conocer a través de este documento? ¿Cómo podemos verificar que este documento es real? O al menos una copia fiel. Bueno, para verificarlo podemos ir al archivo municipal y ahí está el diario en papel. Lo que pasa es que en este momento no se puede porque hay cuarentena. Pero bueno, está en el campus virtual de alguna universidad, ¿sí? Entonces eso
le das bastante, sabemos que es verídico. Bueno, ¿qué datos le faltan a esta fuente? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué le puede faltar a esta fuente? Está la opinión de Mitre. ¿Falta alguna otra opinión? Bien, en caso de que falten datos, ¿cómo se pueden compensar esos datos? ¿Sí? ¿A dónde podemos ir a buscar lo que falta? ¿Mitre omitió algún dato importante a propósito? Bueno, eso está en ustedes, el leer detenidamente y opinar al respecto o detectar algo. ¿Qué parte de la historia del conflicto no podemos conocer a través de este documento? Bueno, yo recién les dije que qué es lo que pasó entre la publicación de esto y la asunción de Roca como presidente en octubre de ese año, de 1880, no sabemos. O sea, no sabemos qué pasó después, cómo termina, ¿sí?, este conflicto. Lo que sí les voy a decir, y con esto les doy una ayuda grande, y es que el temor del gobierno de Avellaneda de que estos hombres que se estaban ejercitando en el tiro nacional estén más que practicando o jugando a tirar tiros a pajaritos, más que eso, estaban entrenándose en maniobras militares, ese temor era justificado, porque en junio de ese mismo año se enfrentarían las fuerzas bonaerenses al mando de Carlos Tejedor, y con el apoyo total de Mitre, se enfrentarían las fuerzas nacionales del general Roca, ¿sí?, que venían de triunfar en la campaña del desierto. Son vencidos los bonaerenses y Roca tiene el camino despejado para asumir la presidencia. Un par de meses antes de que él asuma, Avellaneda le deja un regalo, y el regalo consistió en capitalizar la ciudad de Buenos Aires, y que por fin, debido a esto, la ciudad de Buenos Aires finalmente es la capital de toda la República, y de entonces Roca, cuando asume la presidencia de un país con una capital federal que era Buenos Aires, y cuya renta aduanera iba a ser repartida con todo el país, ¿sí? Entonces de eso se trata este conflicto. Pero bueno, los dejo a ustedes para que tienen un mes, chicos, para realizar este trabajo y este análisis, ¿sí?, cada uno por su cuenta. Háganlo lo mejor posible, han recibido mucha ayuda, ¿sí? Y recuerden, tienen 4 semanas para hacerlo, y esto va a equivale al primer examen parcial. Bien, cualquier pregunta me contactan, ¿sí? Y usen el foro también para opinar, ¿sí?, para opinar o preguntar, ¿no? Y incluso no solo para que yo les conteste, sino para que se contesten entre ustedes. Bien, será hasta la próxima, y gracias por la paciencia.